buena parte de la dirigencia sindical de la CUD y todo el trabajo que ustedes han hecho históricamente por la construcción de la paz en este país. Y un saludo muy especial pues a Domingo Tovar por sus palabras deferentes, y también al presidente de la CUD, Alejandro Pedraza, general Naranjo, el compañero del Salvador, que viene a ilustrarnos de cuál debería ser el rol del movimiento sindical en este escenario de oportunidad que tiene hoy el país. Y yo coincido en que tenemos que recuperar la confianza en el sentido de que nosotros podemos construir la paz y podemos construir un nuevo país. Creo que este encuentro de sindicalismo por la paz, que entiendo que se va a replicar por todas las regiones del país, nos impone esa oportunidad de exigir que pare la guerra, que como lo planteaba aquí el general Naranjo, es apenas la cuota inicial de los escenarios que habría que desatar en términos de desafíos políticos para la construcción de la paz. Y es clarísimo que de La Habana o de Ecuador con el ELN y no sé de dónde con el EPL o de Uruguay o donde sea, que se firmen los acuerdos de paz con las guerrillas, ahí no se va a debatir el tema del mundo del trabajo, el tema laboral, el tema sindical, el tema de la economía informal, el tema de los bajos salarios de los trabajadores, el tema de la tercerización laboral, el tema de las pensiones, el tema de una renta básica para los desempleados, etcétera, no son temas que estén en la agenda de las negociaciones de paz. Esos temas son los temas que hay que empezar a colocar en la agenda pública una vez le quitemos la neblina al conflicto armado. Desde que se crea la CUD en 1985, el tema que se ha debatido en la OIT no es el tema de la libertad sindical, no es el tema del derecho de asociación, de la contratación, de la huelga, de la seguridad de los trabajadores en el trabajo. Lo que se ha discutido durante todos estos años en la OIT es la violencia antisindical, los sindicatos cerrados, destruidos, los muertos, los sindicalistas desplazados, los sindicalistas desaparecidos, etc. Y la guerra trastocó todas las agendas sociales del país, incluyendo la agenda de los trabajadores. Y obviamente el desafío es si podemos transitar de esa agenda de violencia antisindical a la agenda natural del mundo del trabajo. Porque con la firma de los acuerdos, el conflicto natural que hay entre el capital y el trabajo no se va a acabar. Y por eso mucha gente habla de posacuerdo, porque los conflictos sociales en Colombia se tienen que reactivar. En estos 2 años, desde que se inició las fases de exploración y de diálogo con las FARC, lo único que hemos visto en los últimos 35 años del país es la activación de la movilización social. Es decir, en estos 2 últimos años ha existido en Colombia más movilización social que en los 35 años anteriores. ¿Eso qué significa? Uno podría decir, eso significa que el gobierno de Santos ha sido el peor gobierno que hemos tenido. Pero uno podría decir más bien general, es que el superar el miedo hace que se desaten las fuerzas sociales naturales de la movilización y que se visibilice el conflicto que está aplazado en Colombia con los campesinos, con los indígenas, con los afros, con los estudiantes, con las mujeres y por supuesto con el movimiento sindical. Y por eso el desafío es restablecer la tasa de sindicalización y ojalá duplicarla. Cuando nace la CUD, hablábamos de un 20% de tasa de sindicalización. La guerra sucia la ha reducido ya a un 4%. Es decir, la ha reducido en un 80%. Es decir, los patronos se beneficiaron de los crímenes contra los sindicalistas. Se enriquecieron con los crímenes de los sindicalistas. Como mucha gente se enriqueció con el despojo
de la tierra de más de 6 millones de desplazados en este país. Y ese es el modelo que tenemos que restablecer. Toda una institucionalidad diseñada para la guerra, toda una legislación diseñada en función de la guerra, en todos los temas. Un país mapeado para la guerra. Un ordenamiento territorial para la violencia. Y por eso lo que planteaba hoy el padre Darío Echeverría es cierto. Hay que volver a mapear el país en función de la paz. ¿Qué tierra es para los campesinos? ¿Qué tierra es para la producción agrícola, para los monocultivos? ¿Qué tierra puede ser para la minería? Pero no el mapeo que hoy tenemos, que es el mapeo de la guerra. Y yo creo que el desafío entonces es restablecer esa agenda política. Fíjense ustedes que ni las FARC, ni el ELN, ni el EPL pueden negociar el modelo económico, porque no está en la agenda. El movimiento sindical tiene la obligación de negociar el modelo económico. Ustedes sí lo pueden hacer. Los trabajadores son negociadores por excelencia a través de la contratación colectiva. Los campesinos pueden negociar una reforma rural. Los indígenas pueden negociar la defensa del territorio, de los bienes comunes, de la naturaleza, etc. Y por eso yo creo que la negociación interesante va a ser después, si somos capaces de unirnos, de movilizarnos, de organizarnos y de expresarnos políticamente. El Frente Amplio propone ese proceso de unidad. Yo creo que los sindicalistas colombianos deben mirar hacia Brasil, hacia el PT, a volverse en actores políticos para cambiar este país. El plan de desarrollo que se está tramitando en el Congreso considera que los actores de la paz son los empresarios, no son los 7 millones de víctimas ni todos los sectores sociales y populares. El plan de desarrollo dice claramente que lo que hay que hacer es aumentar el Producto Interno Bruto y que la leche se derrama y que todos vamos a vivir felices. Está clarísimo que nosotros vamos con el gobierno y estamos de acuerdo con el gobierno en terminar la guerra. Pero la paz del gobierno, la paz de la burguesía de este país, de la oligarquía de este país, se enriquecieron en la guerra y se quieren enriquecer en el proceso de negociación. El plan de desarrollo es una locomotora de paz para generarle más riquezas a las multinacionales y a los ricos de este país. Y eso no lo cambiamos si no somos poder popular. En el Congreso nos dicen claramente. Eso lo aprobamos cuando ustedes sean mayorías en este Parlamento. Y es cierto. Y es cierto. Si no nos juntamos, si no nos movilizamos, si no cogemos esa agenda social de 50 años aplazada y la convertimos en acción política para construir poder popular, la paz del pueblo nunca la veremos. Porque la paz de los ricos es ganar plata y no pagar impuestos. Esa es la paz de ellos. ¿Cuál es la paz rural en el plan de desarrollo? Hacer pymes, proyectos de interés nacional estratégico, declarados de utilidad pública para la minería, para la agroindustria, para la infraestructura y para lo que ellos llaman el crecimiento verde, que es hacer negocios con la naturaleza. Esa es la paz del campo, sus negocios. Entonces, compañeros y compañeras, yo creo que ustedes son los que pueden transformar este país en la medida en que los trabajadores se organicen, se empoderen, recojan todos los trabajadores de la economía popular, que son el 60% del empleo en Colombia, lo genera la economía popular. Hay que sindicalizar a esos trabajadores. Y bueno, cierro diciendo que muchas gracias por permitirme en este saludo hacerle memoria al compañero Jorge Ortega, asesinado hace 18 años en medio de un paro nacional estatal,
Con él trabajamos mucho tiempo en la Comisión de Derechos Humanos de la CUT y le dijimos al gobierno en reuniones múltiples: van a matar al compañero Jorge Ortega. Y efectivamente lo asesinaron llegando a su casa en Bogotá. En memoria del compañero, vamos a cambiar este país. Gracias. Gracias, Luis. A continuación pasamos